Hola, Hola Juan buenas Manuel, ¿cómo tardes. estás? Excelente, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo van? Súper Muy bien, felices muy contigo aquí a que nos compartas toda tu sabiduría financiera. Qué bueno, claro que sí, para eso estamos acá. Bueno, listo. Bueno, esta hora sabemos que es un poquito complicada porque hay muchas personas que cumplen horario de oficina y todo eso, pero igual va a quedar grabado y vamos a poder compartirlo en todas las redes sociales para que puedan, digamos que si no pudieron conectarse a esta hora, más tardecito ver toda la información que Juan Manuel nos va a compartir hoy. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿a quién tenemos aquí? Juan Manuel es un consultor financiero y empresario, es profesional en mercadeo y administración financiera y se dedica a acompañar a personas y familias en procesos de planeación financiera, tributaria y patrimonial, con un enfoque muy claro, mejorar su calidad de vida a través de mejores decisiones financieras. Además, es un amante de la buena comida, es foodie, y las experiencias, porque entiende que unas finanzas sanas no se tratan solo de ahorrar, sino también de construir una vida que se disfrute. Entonces, Juan, bienvenido. Gracias por estar aquí y por prestar tu tiempo para esta conversación. muchas Gracias, gracias. gracias a ustedes también por la invitación y abrir estos espacios con información de valor para poquitos o muchos que nos puedan ver, como yo siempre digo, con tal de que uno le pueda impactar la vida a una persona, darle un consejo, decirle algo que de pronto necesita escuchar para tomar determinadas decisiones, me siento muy agradecido y feliz de poder hacerlo y aprovechando esas plataformas que son gratis, que las personas Así es. pueden ver, que podemos compartir información de valor y qué mejor que este tipo de contenido educativo y de vida, digo yo, porque en mi trabajo termino siendo como un coach personal a la hora de tomar muchas decisiones. Ujú. Totalmente, Entonces, así es. gracias a ustedes también por el espacio y por este ratico y qué bueno que los que no se puedan conectar después lo puedan ver porque Ujú. creo que van a escuchar cosas interesantes que yo sé que les pueden servir bastante. Así Así es. es, así es, de verdad, Excelente. muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, empezamos ya en materia preguntándote cómo llegaste al mundo de las finanzas y qué te motivó a dedicarte a este mundo de las finanzas justamente. Les voy a contar la historia que les cuento a mis clientes y es de cómo empecé y cómo llegué acá y realmente fue una oportunidad que se me presentó y que entendí que no la podía soltar, que también es muy importante y que muchas veces me pongo como ejemplo para dar recomendaciones. Yo desde muy pequeño fui deportista, jugaba fútbol. A los 13, 14 años decidí que quería eso para mi vida. Les digo que a esa edad tomé la decisión porque dejé de ir a las fiestas de 15 años, no tomaba licor, me acostaba temprano, entrenaba todos los días hasta 2 veces, de 13 14 años, entonces ya estaba en un nivel competitivo. En ese momento jugaba en las inferiores del Deportivo Independiente en Medellín Wow. y en esa escuela del deporte aprendí muchos valores que hoy me ayudan a ser un gran profesional. Aprendí mucha disciplina, aprendí respeto, aprendí humildad. El deporte creo que enseña muchísimos valores y una de las cosas que siempre le recomiendo a todos los clientes míos que tienen familia y que tienen hijos es que eh, este es uno de los hábitos más saludables que uno puede aprender desde el deporte y que lo puede aplicar a la vida y que sirve realmente para las finanzas, aunque muchas personas no entenderían la asociación, pero para tener calidad de vida financiera hay que ser disciplinado. El deporte te enseña demasiada disciplina y te enseña también humildad. Y te enseña a tener paciencia y te enseña a entender que hay determinadas decisiones que conllevan un proceso, como yo en ese caso que soñaba pues ser un futbolista profesional y tenía que entrenar todos los días, tenía que prepararme mejor que los demás, tenía que dormir mejor, tenía que... Y hoy no soy futbolista, pero la gran mayoría de mis clientes sí son muchos deportistas y después cuando dejé de jugar fútbol, es decir, yo ya jugué en Argentina, bueno,
pues como para agilizar esa parte de la historia, yo me voy para Argentina cuando tengo 17 años, vivo 2 años en Argentina, juego en un equipo de la B, después me regreso porque no me hacen un contrato, me peleo con un director técnico, bueno, hay otros factores que ¿A qué edad? influyen. ¿A qué edad fue eso? Ya llevaba 2 años en Argentina, iba a cumplir 19 años en ese momento. Iba a cumplir Súper Súper joven. 19, chiqui. entonces me regresé. Ujú, Sí, sí, pero les dije, tomé decisiones de vida importantes desde muy joven que ujú, hoy creo que me permiten tener una calidad de vida diferente al del promedio de la población porque me enfoqué y me comprometí desde muy joven. Entonces hoy a mis 32 años tengo una compañía, tengo un equipo grande de trabajo, manejo mi tiempo, trabajo con aproximadamente 25 empresas diferentes entre bancos, fondos de inversión y aseguradoras. ujú. Eh, entonces, yo creo que he hecho muy bien la tarea. Básicamente, a los 21 años, cuando yo cumplir 21, a los 20, yo cumplir 21, dejo de jugar fútbol, no se dan las cosas, no fluyen. Eso es otra cosa importante que también lo apliqué en mi vida y entender qué cosas que fluyen y no fluyen. Y en el tema de las finanzas hay un tema energético que yo siempre lo Ujú. converso y hablo desde la abundancia. Sí, Y hay que entender que hay cosas que son para uno, hay cosas que no son para uno. Yo en su momento lo vi de esa manera, lo entendí así. Mi mamá estaba, cuando yo ya regreso a Medellín, porque realmente después de Argentina fui a jugar a Manizales, al Once Caldas, estuve allá un año, bueno, ahí tomo la decisión como dejar de jugar, regreso a Medellín, mi mamá estaba operada de la rodilla y ella había sido directora comercial de una compañía de seguros, Seguros Bolívar. ujú, Cuento muchas personas pues aquí la conocen, la han escuchado, la han visto, es una compañía muy grande claro. del grupo Bolívar. Y ella me dijo, hijo, necesito que me ayudes, necesito que me acompañes. Ella se había acabado de independizar, entonces ella estaba como asesora independiente, Mm, había trabajado durante, no, en ese momento más de 20 años como empleada, tomó esa decisión Ujú. de dar ese salto. También le tengo que agradecer a ella muchísimo, es decir, la vida claro. de cierta manera me abrió un montón de puertas que, que, que tuve que tomar ¿Te decisiones aprovechaste? ¿Te y aprovechaste? aproveché. Exacto, lo que pasa es que muchas veces las oportunidades están ahí y no las agarras y crees que las vas a volver a tener después y no. Entonces, Así es. mi mamá estaba operada, me pidió el favor de que la ayudara, la acompañara y me dijo, hijo, ofrécele seguro a tus amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Futbolistas. Son jóvenes de 20 años, con buenos ingresos, con un riesgo altísimo, porque ellos son quienes sostienen a su familia, muchos con una educación muy básica. Enséñales, Ujú. edúcalos, háblales de seguros, de protección patrimonial. Yo te enseño. Bueno, empiezo a trabajar con ella como el todero, llevándola, haciendo de mensajería, recogiendo documentos donde clientes, aprendiendo el negocio. Y hoy, hace poquito publiqué una foto que la pueden ver ahí en mi perfil, haciendo una capacitación en el 2014, o sea, hace 12 años, marzo 7 del Sí. 2014, mi primera capacitación de seguros, en seguros de salud. Entonces empecé toda esta preparación en seguros, me gustó porque sentía que estaba algo que me enseñó mi papá, que ahorita les cuento un poquito de él, que también influyó mucho en mi educación, era generar valor a mi Mm, empresa. generación Ahorita valor. también hablamos de eso. Ajá. Mm, Entonces, qué bueno uno poder hacer un negocio que te va bien porque tienes buen relacionamiento. Ya lo tenía naturalmente, orgánicamente, siempre había tenido amigos, he tenido amigos muy exitosos, gracias a Dios, a la vida, a mí también que me puse en esa posición. Eh, y los podía ayudar, ayudarle a una persona a proteger el patrimonio. Es que esa es la solución inicial con la que empecé y es mi negocio base principal que son los seguros, pero ya pues tengo otras soluciones de donde los ayudo a crecer financieramente, a hacer estructuraciones patrimoniales y estructuras mucho más complejas, pero la base siempre fue ayudarlos a proteger y a crecer su patrimonio. Entonces con esa idea empecé a desarrollar un negocio que me gustó, que me iba bien, que lo entendí y que más que estaba trabajando con mi mamá en el negocio familiar, entonces con 21 Súper. años estaba haciendo lo que me gustaba, aprovechando una oportunidad de vida también porque uno a esa edad es muy normal que no tenga claro qué quiere y ahí es muy importante la guía de los papás. Ellos me dijeron, Mm, Juan, acá hay una oportunidad, tú lo haces muy bien, estás bien relacionado, entiendes el tema súper bien porque escuchaste a tu mamá toda la vida hablando de seguros. ujú. Entonces, ya son un poquito más de 12 años
trabajando en este negocio y aprovechando cada oportunidad que me llega porque el negocio ha crecido mucho. Me imagino que ustedes me harán más preguntas, pero sí, básicamente así empezó. De un sueño de ser deportista y futbolista, llegó la oportunidad de trabajar en el negocio con mi mamá, que literalmente lleva 6 meses como independiente, y hoy los dos construimos una empresa, brindamos empleo y tenemos más de 3.000 clientes. Entonces, Buenísimo. esa es la Oye, historia Fíjate pues, pero, de que, cómo. ¿sabes qué dale, interesante? Sí, qué interesante es la vida de que quizás tú pensabas que el fútbol ya era tu destino, pero eso te sirvió luego para lo que sí tenía la vida para ti, que era ser empresario, tener tu negocio familiar. Y eso que viviste te sirvió para luego que esas personas fueran tus clientes, o sea, por algo pasa todo. Yo siempre no, digo y eso. tomar 100%. justamente esos aprendizajes de pronto para otro campo, pero algo que sí veo que pasa mucho en Latinoamérica y bueno, y en el mundo, es que normalmente no nos educan financieramente, por ejemplo, desde el colegio. Cero. O sea, sí, muchas matemáticas, español, etcétera, Desde pero la casa. realmente, No hay educación financiera ni siquiera exacto, desde la por casa. eso me parece vital lo que tú dices, que la influencia de nuestros padres, o sea, de las personas que nos rodean, es supremamente indispensable para uno tener ese, como esa buena noción de la abundancia y del manejo del dinero. Entonces, muy, muy chévere ahí. Y bueno, 100%. te tenemos otra preguntilla. Desde tu experiencia, ¿por qué crees que tantas personas les cuesta organizar sus finanzas y terminamos improvisando a veces? Yo creo Sí. que nos volvemos un poquito a lo que veníamos hablando. Educación financiera. Mi Ujú. negocio es Sí. muy lindo porque está todo por hacer, ¿cierto? Hay un Sí. campo de trabajo, pero enorme. Eh, pero también, de cierta forma, mucha falta de compromiso. También, como les dije, Mm. un poquito empezando la historia. Lo primero es que el sistema está diseñado para que las personas suena, no quiero que suene feo o que suene como que, porque hay personas que pueden sentir identificadas y se pueden sentir mal. Yo muchas veces le Ujú, digo, es mejor uno entender qué está pasando y entender en qué ujú. situación económica y financiera está para tomar decisiones y para hacerte cargo, así suene fuerte. Pero les digo que muchas veces termino siendo un coach de vida porque para tomar esas decisiones hay gente que no le conviene la pareja que tiene, por ejemplo. Puede ser. Entonces, por eso les digo, son decisiones. Sí. Hay gente que se da cuenta que no es feliz en su trabajo y que por eso no Ujú, crece. Entonces, bueno, dejar el trabajo. Sé que es difícil, sé que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, sé que no todos tenemos ujú, acceso a las mismas herramientas. Entonces, para responderte, son varios ítems. El primero, básico, edúquense financieramente. La falta de ujú, educación Ujú. financiera te lleva a cometer muchos errores durante la vida que con el tiempo vas aprendiendo o no. Hay gente que se muere llena de deudas, hay gente que nunca logra sus metas económicas y financieras porque no sabe cómo lograrlas. Y la educación es la base porque por más que yo pueda asesorar a una persona pues entiendo que no todos deben tener el conocimiento que yo tengo porque me dedico a Ujú. esto, porque me capacito todos los días, que es una muy buena herramienta tener tu consultor financiero. Yo hoy en una asesoría cobro 300.000 pesos una única vez y lo hago solamente para que la persona tenga el compromiso de que si se va a sentar, me ponga ujú, toda la atención y tome decisiones basado en lo que yo le estoy recomendando. Yo antes regalaba mi asesoría ujú, y alguna persona, yo tuve un podcast que se llama La definición ujú, de éxito, me dijo, ujú, cobra tu Ujú. asesoría y vas a ver que las personas primero van a valorar más la información. Hay un tema Sí. con el dinero y es que nos duele demasiado y lo vemos como una finalidad. El Así dinero es es. una herramienta y cuando tú lo entiendes que es una herramienta, empieza a fluir. Ese es de los primeros factores que yo entiendo para tener abundancia. Si tú vas detrás del dinero, puede que lo tengas o no, porque hay gente que va detrás del dinero y lo tiene, pero no es feliz. Y eso Ok. también tiene que ver con la abundancia. Que llegue o no llegue el dinero, depende de lo que tú haces, de tu actividad económica, de tus oportunidades y de tus herramientas. Pero lo que tú haces con el dinero depende de tu educación financiera. ujú, Siempre Ujú. recomiendo como base
un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y es mi libro Me encanta. favorito respecto a educación financiera por varias De Robert razones. Kiyosaki. Ujú, Robert Kiyosaki, ¿por qué? Porque Robert, a través de una historia que es muy interesante, porque es que las finanzas a veces, yo sé que pueden ser aburridas, él a través de una historia cuenta a un niño, a un joven, cómo tiene su padre biológico, que es un ujú, padre pobre, que es el que tiene ujú, este sistema de creencias que el sistema tradicional nos inculca, y luego tiene su ujú, padre rico. Y su ujú, padre rico le enseña a comprar activos. mm, Entonces, para hacer un resumen, el padre rico le enseña a invertir, le enseña a endeudarse bien. Entonces, ¿qué pasa, por ujú, ejemplo, hoy en la gran mayoría de las personas? Entonces, las personas se endeudan para estudiar, se endeudan para comprar una casa, se endeudan para comprarse un carro, quieren ujú, ponerse ropa y tener un reloj o tener cosas que de pronto hoy no pueden tener y todo lo hacen a través de pasivos. El padre mm, ujú. rico de este niño en la historia de padre rico, padre pobre, le enseña que a través de ahorrar y a través de invertir va a generar ingresos pasivos y va a empezar a generar diferentes fuentes de ingresos, las cuales le van a poder pagar su casa, su carro y sus lujos. Entonces, es muy interesante porque es la base de entender dónde poner nuestro dinero, ¿cierto? mm. Hoy priorizamos más gastos y lujos que ahorro e inversión. Es verdad. Y dentro de esa educación financiera, yo siempre propongo algo. Es decisión de cada persona. Yo no me puedo meter en el bolsillo, ni a la cuenta, ni le puedo decir a cada persona qué hacer con su dinero. Lo que sí hago es, te propongo algo. Prioriza el ahorro y la inversión antes que pagar tus cuentas, literalmente. Antes que pagar tus cuentas. ¿Por qué? Normalmente las personas lo primero que hacen cuando les entra dinero es que automáticamente quieren satisfacer una necesidad, sea comerse un helado, sea comprarse algo de ropa, sea hacer un Me declaro carro, culpable. depende del nivel económico, no, claro, depende del nivel económico, uno se quiere dar un gusto cuando recibe dinero, trabajé por esto, me tengo que recompensar. Después Mm, uno Ujú, va y paga sus gastos y sus obligaciones de vivir, su casa, su carro, no sé, ya los gastos de cada uno, pues sus gastos fijos y variables. Y si queda dinero, se ahorras ahorra y algo. se invierte. Si queda, si queda. ujú. Yo proponte todos los meses una cuota de ahorro mensual como prioridad, O sea, la independiente de lo que te ecuación gastes. debería ser al revés. Al Primero mira revés, tu ahorro y ya luego miras lo demás. Ok. invierte, ahorra para que tengas primero la disciplina de separar el ahorro. Cuando Ujú. ahorras, ya después tienes la capacidad de invertir, ¿cierto? Ya después el dinero lo puedes poner a trabajar para ti. Haga tus obligaciones y tus gastos y después date un gusto. Yo, gracias a Dios y a mis papás, tuve una educación desde mi casa donde me lo enseñaron desde que empecé a generar ingresos. Entonces, ¿qué Ujú, es lo que ha pasado con mis ingresos? Tienen que aumentar, porque a mí me gusta todo exactamente igual que a cualquier persona. Me encanta darme gusto, me gusta ir a comerme el helado, ir a comprarme la ropa, ir a comprarme los zapatos, irme de viaje. Me encanta, me fascina, me puede Ujú. gustar más que a cualquier otra persona. Me encanta, pero construí primero patrimonio. ¿Por qué? Porque dentro de mi ecuación estaba primero el ahorro y la inversión. Ujú. Entonces, Ok. ¿qué me tocaba hacer para poder darme gustos? Trabajar más, ser más creativo, conseguir nuevas fuentes de ingresos, ahorrar más para poder comprarme un activo que hoy me genere ingresos pasivos que me pueda pagar lo que le enseña el padre rico en el libro de Robert Kiyosaki, que me pueda pagar mis pasivos. Hoy mi carro me lo pagan mis inversiones, hoy mi casa me la pagan mis inversiones. Entonces eso es otra cosa muy importante. La primera, la educación ujú. financiera. La segunda, las decisiones y la convicción en la que yo me comprometo conmigo mismo y con mi futuro a construir. Es súper importante porque es que yo te puedo dar la información. Yo aquí le puedo contar a todo el mundo las herramientas para construir riqueza. Depende Ujú. de la convicción de De cada cada persona. persona. De cada persona. Ahí están escribiendo consejos de qué invertir. Sí, Ahorita al final consejos de hacemos inversión. una, Sí, ahorita al final hacemos una rondita de eso. Yo les digo porque sí. No, y hay tenemos gente otras que, preguntitas así. sí, por eso les digo, pero eso es lo último. ¿Saben qué es más importante que aprender en dónde poner la plata? Esa disciplina primero de separo estos Ahorrar. recursos para ahorrar y para
para invertir, después para Uy, Uy, ¿se cortó? gustos. ya. Se No, cortó un yo los, ratito. Ya, yo los ya. tengo. Te Y falló ahora por un sí. segundo ya. Un Listo. segundo. Ya. Bueno, Sí. porque a mí no se me fueron, a mí no se me fueron. Listo. Ahorrar. Primero ahorrar, ¿cierto? Primero Educación ahorrar, sí. financiera. Educación financiera y la convicción y el compromiso de querer construir. Y lo que yo les decía, ese tercer ítem que me obliga a mí, que si me quiero dar un gusto, que si quiero hacer algo, que si quiero comprarme algo, me toca tener creatividad, me obligo, me exijo a generar más ingresos. Entonces yo empiezo a trabajar con Ujú. seguros, aquí volvemos a la historia como para unir todo, pero después veo una oportunidad donde puedo comercializar productos de inversión. ¿Por qué? En Colombia las aseguradoras son vigiladas por Superintendencia Financiera y tienen productos de ahorro e inversión para cubrir la brecha pensional. Me certifico como financial planner cuando ya llevo como 2 o 3 años vendiendo seguros y empiezo a vender inversiones, segunda fuente de ingresos. Ujú. Entonces, me obligué a tener que aprender nuevas habilidades, certificarme no solamente en seguros, sino en inversiones, y después empiezo a trabajar con bancos, gestionando compras de Sí. cartera, créditos. ¿Por qué? Porque el ejercicio financiero, ¿cómo se compone? Yo tengo la disciplina del ahorro y la inversión, con esto puedo comprar activos que me generan ingresos pasivos y me puedo apalancar con bancos, con buena deuda. Me encanta, por ejemplo, el crédito Ujú. hipotecario, el leasing habitacional o los Mm, créditos que te lleven a comprar un activo que te genere ingresos o que se valorice. Esto es comprar un ujú, activo y esto lo explican en ese libro pues del que les hablaba. Es básico y lo bueno es ujú. que es una historia y si te lo leíste hace mucho, vete a leer que después de esta conversación lo vas a entender mucho mejor. Mucha gente me ha dicho, Ujú. ay, me toca volver Súper. a leer y cuando te lo vuelves a leer, ok, esto es lo que dice, el Entiendo. cash flow, ahí habla del flujo del dinero, es lo De más flujo de caja, importante. sí. Total. Hay gente que se enfoca también en tener cosas que no le generan flujo de dinero y la capacidad de adquirir está en el cash flow, en el flujo de dinero. Entonces, esa... Pero, ¿sabes, Juan? Ahí de pronto te hago una acotación que creo yo que no solamente, o sea, lo de generar más ingresos sí es importante, pero igual a veces tú puedes generar más y más ingresos, pero si no lo sabes manejar, o sea, va a ser Eso lo te iba a mismo que decir. ganes 100 pesos a que Ay, ganes, no sé, 100 millones de pesos, pero si o te Sí, lo sea, yo me declaro derrochas, te ahí lo puedes derrochar en una noche si se te da la gana, o en sea, una vez. Yo hago un paréntesis exacto. ahí porque me ha pasado, o sea, voy a ser sincerísimo. A veces digo, bueno, ya ahora como voy a ganar más, entonces ya voy a estar más tranquila y resulta que empiezo a gastar A ahí de gastar pronto en más. cosas Mm. que no me generan valor, pero digo, bueno, ya puedo. Y al final estoy igual que de apurada que cuando estaba ganando mucho menos. Entonces, ahí va, digamos que ser El tema de disciplinada, lo que educación tú dices. financiera, sí, Sí, exactamente. sí, sí, sí. Entonces ahí vuelvo a lo mismo, educación financiera. Ujú, Hay una mm, pregunta que me hacen mucho y es, ¿qué porcentaje de mis ingresos debería ahorrar? Mi respuesta es ujú, muy sencilla, la mayor cantidad que puedas. Si puedes ahorrar, invertir el 90%, hazlo. Si eres capaz de ir con el ujú, 10% que tenga, hazlo. Entre más ahorres, inviertas, más capacidad tienes de crecer patrimonialmente, de generar ingresos pasivos y de aumentar tu calidad de vida más rápido. Entonces, exacto. entiendo. digamos que yo dentro de mi asesoría, no sé si esto me lo van a preguntar después o no, pero me adelanto un poquito y es que porque hay varias preguntas de en qué invertir, dónde ahorrar Sí, y es ahí Lina importante. preguntó otra también, Sí, de contame. Ay, yo invertir no logro ver los justamente. comentarios. No, Yo dice, con tanta incertidumbre puede dar para miedo, mucho miedo a invertir. ¿Qué recomendarías a un inversor temeroso, por ejemplo? hoy en Colombia, la mejor inversión que tú puedes hacer y la mejor herramienta para ahorrar, te respondo como una pregunta de dónde invertir, dónde ahorrar, y es una herramienta que me sirve para crecer patrimonialmente, son los fondos voluntarios de pensiones. ¿Por qué? Porque tienen beneficios tributarios. Entonces, muchas veces cuando hablamos de inversión, estamos pegados de rentabilidad. Ujú, Y cuando yo asesoro a una persona, le explico que invertir no es rentabilidad. Invertir es gestionar riesgos. La rentabilidad es una consecuencia de la gestión de los riesgos. Ojo a lo que les acabo Ok, de decir. Invertir es gestionar qué riesgos. riesgo. Yo mm, como persona natural o como empresario, el costo más alto que tengo de mis ingresos y de mis inversiones está en los impuestos. Hay herramientas total. tributarias
como los fondos voluntarios de pensiones, que como persona natural o jurídica puedo llevar como Ujú. persona natural hasta el 30%, como persona jurídica hasta 3.800 VTs. Yo sé que son cosas muy técnicas, pero el punto es que yo puedo llevar de mis ingresos anuales recursos a un fondo que está exento del 4 por mil. Si yo los recursos los utilizo para compra de vivienda, para pagar un crédito hipotecario, que ahí es donde yo le doy la vuelta, ahorita les cuento cómo es el ejercicio completo, es una jugada tributaria de inversión y de apalancamiento al mismo tiempo, donde yo puedo optimizarme plata en impuestos. Acá pagamos 35% en nuestra renta sobre los Mm, ingresos, pagamos ujú. 19% en IVA, pagamos como empresarios impuesto a industria y comercio, pagamos impuesto vehicular sobre nuestro carro, pagamos impuesto predial y de valorización sobre nuestros inmuebles, Inmuebles. pagamos seguridad social sobre nuestros ingresos y además nos hace una retención en la fuente, o sea, hay que anticipar impuestos cada vez que recibimos Mm. plata. Entonces, cuando yo utilizo las herramientas de optimización financiera, me puedo estar ganando entre un 20, un 25, un 30, hasta un 35% en optimización que se traslada en beneficio tributario, que es dinero que yo Ujú. no necesariamente tengo que ver en una cuenta creciendo, sino que la cuenta seguramente me estará creciendo, invertida en un fondo de pensiones, que son como fondos de inversión, pero que al final del ejercicio tributario me ahorro un montón de plata en impuestos. Entonces, ¿dónde invertir? Si no han hecho planeación tributaria, lleven esa primera cuota de ahorro e inversión a un fondo voluntario de pensiones o en su defecto a un seguro pensional. Tiene los mismos beneficios con otra connotación que ya genera cobertura en caso de muerte, invalidez. Lo que yo hago en mi asesoría es combinar estos dos productos y servicios. Ok. Mm, Entonces, esa planeación tributaria va antes de invertir y antes de Ujú. eso va a proteger el patrimonio. Entonces, si ya tienes un carro, si ya tienes una casa, si ya tienes una empresa, invierte en seguros. Pero esto no es una inversión. Si tú te enfermas, adivina de dónde vas a sacar la plata para pagar la unidad de cuidados intensivos o la clínica o el tratamiento de tu inversión. Entonces, la inversión que estás proyectando en 5, 10, Mm. 15, 20 años, no la vas a poder lograr porque no tienes un seguro de salud que te respalda. Siempre le pregunto a mis Eh, clientes, ¿cuál es tu activo más importante? Todo el mundo empieza. El carro, la casa, la salud. la Pero es que sin salud. salud no puedo, No hago yo nada. personalmente no genero un peso si no estoy sano. total. Así Entonces, es. si yo no invierto en seguros, en proteger mi patrimonio, que es lo más importante que tengo, ahora el carro. Hay gente que no tiene seguro del carro, hay gente que anda en una moto sin seguro. Atropello a una persona, no nos vayamos a algo tan extremo. Es el peor escenario. Vamos Mm, a que choque otro carro. Saca 10 millones de pesos, saca 20 millones de pesos, saca de tu bolsillo para cubrir los gastos de esa persona, porque tú tienes la obligación de pagarle a esa persona. Entonces, de ahí viene también la asesoría en el tema de seguros, donde si tienes una empresa, tu empresa se quemó, te robaron, hubo una inundación, asegura tu negocio, es tu fuente de ingresos, es una inversión, no es una inversión, es una inversión. Tener un seguro, primero te da tranquilidad, que eso es otra cosa, que a veces estamos desesperados por más plata, no, el dinero es para tener Sí, calidad de vida. Hay gente llena de dinero que no vive bien. Mucha, asesora a muchos, que ganan mucho así más dinero es. que yo y no tienen ni un cuarto de la calidad de vida que yo tengo, porque se enfocan en el dinero. Entonces, cuando tú proteges el patrimonio, compras tranquilidad, compras respaldo y trasladas el riesgo a una de estas compañías aseguradoras que en caso de que algo pase, te cubren y ya, estás tranquilo. Es una inversión también. Entonces, Totalmente. proteger el patrimonio, hacer planeación tributaria y después de eso, invertir. Ahorita le respondemos a Lina que tiene ahí varias inquietudes que me gustan las preguntas que están haciendo por acá. Sí, inversión en bienes raíces para rentar es Sí, recomendable. Yo ahorita, también te ahorita, iba a hablamos, preguntar eso. ahorita hablamos de eso, pero eso ya es la Hay muchas diversificación preguntas del todavía. portafolio. Sí, sí, sí. Bueno, pero ya para cerrar, digamos, esta segunda pregunta que ustedes me hacen, entonces, educación financiera, básico, edúquense, convicción de querer tomar decisiones sobre tus finanzas, porque con la información solo no haces nada, tienes que actuar, asesores de un profesional. Hay personas Claro. como yo, puede ser cualquiera, hay personas muy buenas, muy calidosas, que te pueden dar información de valor, asesórense.
nos dedicamos a esto. Escucha a ver qué puedes tomar de ahí para actuar, para invertir, para ahorrar, para un consejo financiero. A mí muchas veces me preguntan algo puntual. Yo no te voy a cobrar una asesoría para darte una respuesta de algo que te lo puedo responder así. Entonces, aprovechalo, pregunta. No hay ningún problema. Y ya cuando tú tomas la decisión y cuando tienes la educación y cuando ya tienes la disciplina de ahorrar y de invertir, estamos nosotros para acompañarte en esa diversificación y en dónde y por qué. Y por eso que les dije ahorita es importante también entender ese orden de proteger el patrimonio, hacer planeación tributaria y ya después revisar. Créanme que a mí eso es lo que menos me preocupa. ¿Dónde invertir? Hay mil oportunidades. Depende de tu necesidad, depende de tu edad, depende si tienes hijos, si no tienes hijos. Gente que proyecta a 50 años, hay gente que quiere ver mañana los resultados. Si los quieres ver mañana es porque ya tienes tu capital ahorrado, listo para invertir. Ujú. Ya, pero son muy pocos. Ok, bueno, yo tenía acá un bloque de preguntas de qué significa improvisar con las finanzas, todo, pero realmente ya nos has respondido que en realidad todo se resume en la educación financiera. Pero yo quiero hacer una pregunta para este bloque que me surge ahora, y es de pronto las personas que no tienen, digamos, esa experiencia como tú la tuviste con unos padres que estaban ya, digamos, súper enfocados, te dieron esa educación financiera tan importante para llevar un orden, invertir primero, ahorrar primero antes de gastar, etcétera. ¿Cómo hacemos las demás personas? Digamos que ya venimos con ese chip de no tener un orden bien en las finanzas. Y por más que de pronto técnicamente escuchemos cosas, etcétera, es difícil como cambiar esa mentalidad. O sea, no sé si de pronto tengas clientes, etcétera, que les pase así y hay algún tipo de ejercicio o algo ¿Alguna en la que meditación Sí, más? sí, una sí, sí. meditación o algo así. No, hay muchos ejercicios que sirven porque es que a la final, esto que les voy a decir es de las partes más importantes de las finanzas y es entender que las finanzas son 100% emocionales. Entonces, una Sí, persona que tiene el control de sus emociones puede tener el control de sus finanzas. De lo contrario, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Me antoje esto, me lo compro. ¿Entiendes? Me ofrecieron un crédito, lo recibo. Miles de personas, Exactamente. que la mayoría de personas no lo tienen. Tú me estás haciendo una muy buena pregunta, pero la mayoría de personas no lo tienen. ¿Qué hago yo? Te cuento lo que me funciona a mí. ujú. Trabajo en mi disciplina todos los días. Me Ay, sí. levanto temprano, yo hago ayuno intermitente, cuando como bien, hago ejercicio, Desde Ujú. ahí se empieza. tengo relaciones saludables con mi familia, con mis amigos, con mis parejas he tenido muy buenas relaciones. Ujú. El tema del control de las emociones es básico. Eso me funciona a mí. No quiere decir Ujú. que le funcione a todo el mundo. Encuentra qué te funciona a ti para controlar tus emociones. Cuando tú controlas tus emociones, controlas tus finanzas. Entonces, no sé, empieza con ejercicio muy sencillo. Comer. Come bien. Empieza a Ujú. hacer una dieta. Ay, Es verdad. Empieza a hacer ejercicio. Empieza a tener mejores relaciones. Empieza a mejorar tu comunicación, empieza a tener habilidades que te ayuden a controlar tus emociones para que mañana puedas controlar tus finanzas. El dinero es energía y fluye hacia donde tú dispongas. Cuando tú controlas tus Totalmente. emociones, eres capaz de retenerlo. Tú no las controlas, ujú. sales. Es una persona que no controla sus emociones, una persona que puede estallar, que se puede enojar fácil, así mismo se le va el dinero. Me fui más profundo, ¿quiere que le amplíe algo Excelente. más? No, no, y tienes toda la razón. No, De yo hecho, estoy Angie también completamente es de acuerdo. financiera. Sí, Ella yo soy tiene, financiera ella tiene un y bueno, curso de eso, justamente, pero que Yo sé. no me he dado la tarea, sinceramente, de tomarlo. Y eso que soy su hermana y me lo ha aconsejado. Pero es por eso, si hay una disciplina que hay que tomar, y yo sé que en ese curso ella abarca todo eso, me lo voy a ver. La meditación, tú hablaste cuando me preguntabas, medito la también, meditación, yo amo la meditación. duermo muy bien, yo me levanto con unas ganas de comerme el mundo que no te imaginas, porque duermo Ujú. bien, porque como bien, porque
Obviamente también, no te voy a decir, pues que el hombre perfecto, no, si me quiero pegar una rumba con mis amigos, me la pego, está bien. Ujú, Es decir, somos humanos y ujú, está perfecto. claro, Me quiero comer una hamburguesa, me la como un día, bueno, me la como total. todos los días. El veinte por Equilibrio. ciento de tu tiempo, pero no el 100%. A mí no me gusta hablar de porcentajes porque la gente queda con los porcentajes a veces Ah, bueno, y se cierra. sí, yo solo es por poner un ejemplo, pero tampoco soy amante de los porcentajes. Ujú, Cada persona encuentra su equilibrio de diferente manera. Entonces la respuesta está, te puedo hablar de lo que me funciona a mí, que yo te lo dije, pero está en cada uno en trabajar ese control de las emociones. La meditación es ujú, espectacular para eso. Hay una ujú, cantidad de libros que te pueden ayudar a eso, pero ujú, entonces van a algo muy profundo, que no solamente está la educación en la casa, que sí tiene que ver obviamente mucho, pero también tiene que ver con ese ejercicio propio que tú implementas en tu día a día. Habla mucho de cómo manejas tu dinero. Por eso vuelvo y digo, termino siendo un coach de vida porque es que tus decisiones financieras van atadas 100% a quién eres. Hay ujú, Claro, personas que les llueve el dinero. Yo tengo clientes supremamente exitosos y es porque son personas abundantes. Son personas ujú, buenas, nobles, trabajadoras, se sienten merecedoras. Hay ujú, muchas personas que yo asesoro que no se sienten merecedoras y le digo, así no te va a llegar más dinero. Si no te ujú. sientes merecedor y si no crees que puedes lograr todo lo que sueñas, literalmente la diferencia está acá. Mis Sí. amigos claro. más exitosos siempre creyeron que podían lograr lo que son ahora. ¿Lo Ujú, creyeron? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos creyeron y de pronto los otros no. Eso es lo que yo he Total. encontrado hablando con tantas personas, porque tengo 3.000 clientes, pero he asesorado a 10.000. Es que no todos son ujú, clientes, no todos tampoco pueden ser clientes, no ujú, todos quieren ser clientes, no todos ujú, quieren que uno les diga las cosas, porque es lo que te decía, muchas veces en una conversación podemos llegar a la conclusión de que tu pareja es la que no te está sumando, tu trabajo está haciendo lo que no te gusta, y nos vamos más profundo y empezamos a tocar fibras adentro y trabajar hacia adentro es difícil. El primer ejercicio para traer abundancia a tu vida es soltar el pasado. Si no, lo ujú, nuevo no llega. Y soltar el pasado no es fácil, lo sé, ujú. pero No. bueno, así funciona. Por lo menos en mi trabajo y en mi experiencia es lo que he visto eh, todos los días. Que funciona. Viéndolo, escuchándolo, aplicándolo, ¿cierto? Es un trabajo interno. Entonces, traer abundancia es tener disciplina, es tener equilibrio, es tener buenos hábitos y les garantizo, pero garantizado, esto lo puedo garantizar. Tú tienes buenos hábitos, controlas tus emociones y tus finanzas inmediatamente cambian. Pero inmediatamente, inmediatamente. La ley Total, de la atracción, totalmente de acuerdo. manifestación. Eso funciona 500%. Ujú. Eso funciona, 100% que funciona. 100%. ¿Sabes por qué lo digo con esa seguridad? Lo aplico en mi vida y funciona. El Ujú. que no cree, no le sirve. Tienes que creer. Punto. Ahí está la No, diferencia. súper Yo también lo creo, interesante. porque por experiencia también lo creo. Sí, sí, Igualmente. sí. Así Bueno, es. A yo tengo ver, otra Ali. preguntita. Aprovechando, bueno, yo estoy en Arabia Saudita y de hecho, Ujú. bueno, yo he tenido conversaciones también con Juan Manuel, porque así como los psicólogos tienen su psicólogo, también a veces es bueno uno, pues justamente rodearse de buenos financieros. Y bueno, te hago la pregunta como persona migrante que está fuera del país, ¿tú también asesoras personas que no estén en Colombia? ¿Qué recomiendas a personas que están en Arabia Saudita, en Chile, en cualquier lugar del mundo, además de Colombia, en temas financieros? Bueno, el ejercicio financiero siempre va a ser el mismo. Es decir, independiente de en qué parte del mundo estés, tengo muchos clientes fuera de Colombia. eh, Básico, tener educación financiera, suena repetitivo, suena cansón, pero mira, yo les recomiendo, ¿saben por qué? Porque para mí, como asesor financiero, una persona que entiende el mismo idioma que yo le hablo, es una Ujú, persona con la que yo puedo avanzar mucho más fácil en un ujú, proceso de asesoría.
¿cierto? Ujú. Porque si no, entonces tengo que ir a trabajar esa parte interna de la persona que entienda que puede generar más abundancia, que puede generar más Ujú, recursos, que es merecedora. Listo. La información y el trabajo individual de la educación financiera y el control de tus emociones es clave, clave. ujú, Aquí, en China y en cualquier parte del mundo. ujú, Proteger tu patrimonio es clave. Tu salud, tus activos, tu fuente de ingresos. Hoy hay soluciones financieras a través de seguros. Es clave antes de pensar en invertir, porque todos estamos desesperados por invertir. Todos estamos a mí me llega al mes me llegan 100 personas y 99 quieren invertir. Muy poquitas me escriben con la intención de tomar un seguro de salud, de asegurar el carro, ujú, porque de pronto ya por ahí de pronto lo tienen, pero el ejercicio que yo hago es, ven, ya estás protegiendo tu patrimonio. Sí, no, si no lo estás protegiendo, te paso propuestas. Trabajamos con 5 aseguradoras. En el exterior también se pueden adquirir determinados tipos de pólizas. Protege tu patrimonio, protege tus activos. Después, mira cómo son esas figuras tributarias en el país en el que tú estás y cómo puedes optimizar impuestos. Tú estás en un país con una cantidad de beneficios impositivos que lo ujú, primero que tienes que hacer es eh, informarte muy bien cómo es ese tema de impuestos, cuáles son las ujú, figuras tributarias que existen, porque por ejemplo, no solo en Colombia, en casi todo Latinoamérica, en México, en Argentina, en Estados Unidos también hay ujú. impuestos altísimos. Altísimo, sí. Hay muchas herramientas para optimizar tributariamente y esta me parece la mejor herramienta antes de tomar una decisión de inversión porque eso es lo que maximiza mi rentabilidad, esa Ujú. gestión de los riesgos. Entonces, a mí el país me está poniendo una cantidad de trabas a través de impuestos. Bueno, ¿cómo mitigo estos impuestos? Y ya después diversificar. La clave de las Diversificar. inversiones está en diversificar. Ujú, ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, invertir es gestionar riesgos. Entonces, por ejemplo, en todos los países hay riesgo político. Depende si gobierna la izquierda, la derecha, las políticas que se implementen. Pongo taxes, quito taxes, impuestos. Eh, o África, riesgo país. Por ejemplo, lo que está riesgo, pasando ahora por toda esta riesgo zona del Medio Oriente. país, Sí. riesgo país, un país en Ujú, guerra. Entonces yo invertir en ujú. un país, pucha, tiran un misil y tumbaron el edificio. Pero te digo, Allí se hace aún más indispensable los seguros. O sea, por lo menos el tema eso te iba a decir, inmobiliario, por ejemplo, en la, Dubái. la conversación se devuelve, la conversación se devuelve. Sí. ¿Qué protege tu patrimonio? Tiene que haber un seguro para eso. Tumbar un Mm, edificio es activo, no está asegurado, perdiste una propiedad en Dubái no te baja de $300,000. exacto. Perder eso y no tenerlo asegurado y bueno, entonces ahí es donde uno va entendiendo, los seguros son muy importantes para invertir, Ujú, ¿cierto? Entonces, en ese orden, proteger tu patrimonio, revisar este tema tributario, cómo optimizas y diversificar. Yo hoy estoy enamorado de Panamá, digamos ya entrando más en materia de productos de inversión, porque ujú, Panamá es un país que por su naturaleza tiene muy bajo riesgo. ujú. Es un país muy pequeño, muy fácil de controlar. Su mayor fuente de ingresos es el Canal de Panamá, que es una herramienta mundial. Todos los buques Total. de lado y lado tienen que pasar Pasar por ahí. tienen que pasar por ahí. Acabo de llegar, ayer llegué de Panamá. Súper. Tienen que pasar por ahí. Entonces, es un país que invita, primero que todo, a los inversionistas a llevar su dinero porque tiene una cantidad de beneficios en impuestos. Lo segundo, es un país dolarizado sin una banca central, entonces no hay emisión de moneda, que es lo que genera inflación. Ese es uno de los riesgos. Yo Mm, trabajo con bancos en Colombia ofreciendo CDTs y la gente se ujú, Mm. pone súper feliz cuando un CDT está al 15%. Si un CDT está al 15% es porque la inflación está por el 10%. Entonces me estoy ujú, ganando 5 puntos. Cuando ujú, los CDTs están al 9% es porque la inflación va por el 4%. ¿Cuánto me estoy ganando? Los mismos 5 puntos. ujú. No cambia nada, pero la gente ve un número grande. Lo que Claro. pasa es que no Y creo analizan que que el riesgo que estamos gestionando es la inflación. No estamos dando los mismos 5 mm, puntos sobre la inflación. Total. Estamos dando el ejercicio con una inflación del 5, del 10, del 15, del 20. Siempre vamos a ganar más o menos 5 puntos de diferencia, que es una Ujú. buena rentabilidad, que está bien, pero estamos gestionando el riesgo inflacionario. En Ajá. Panamá, este proceso inflacionario es del 0 punto algo, casi que no hay inflación. mm, Entonces hay un mercado libre de oferta y demanda donde tu rentabilidad está atada
a que el mercado aumente. ¿Y cómo aumenta? Llegan empresas multinacionales, hay una política que se llama política SEM, donde el país invita a que todas las multinacionales monten su back office, ni siquiera en la parte industrial. Hay compañías muy grandes que tienen una parte de producción industrial porque hacen productos, no sé, Procter Gamble, Nestlé, productos alimenticios, Ok. productos de belleza. Entonces no hay contaminación porque es un país que no invita a la industria, invita al back office. Una compañía, por ejemplo, como Nestlé, que vende alimentos, no sé, Mm, puede tener un montón de empleados en la parte contable, en la parte administrativa, en la parte gerencial. Todos estos empleados los llevan a vivir a Panamá Ujú. para la representación de toda Latinoamérica. ¿Por Sí. qué? Porque no les cobran impuestos a las multinacionales y estos empleados de las multinacionales tampoco pagan impuestos. Entonces, para Ujú. mí como inversionista que estoy en Colombia, para ti como inversionista que estás en Arabia Saudita, invertir en Ujú. Panamá, hay un mercado al cual venderle tu propiedad o al cual rentarle tu propiedad muy fácil. Es un ejecutivo con buenos ingresos que no paga impuestos, que vive en Panamá. Punto. mm, Te E hablan en ingresos en español, dólares, rentabilidad en dólares. te Sí, hablan en es la moneda de español. refugio. La Ujú. política, las leyes, todo es en español, lo entiendes. Tengo un montón de gente que mm. invierte en Estados Unidos y terminan vendiendo allí, se vuelven para Colombia porque no entendieron Aquí, las normas, aquí no en entendieron. inglés o en árabe. Entonces, Ujú. entonces es muy importante también porque es un país con el sistema bancario más grande de toda Latinoamérica. Es que acá en Panamá hay bancos chinos, árabes, o sea, tú puedes abrir una cuenta en Arabia Saudita y girarle a una cuenta en Panamá, así. Sí, 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 sí. Facilísimo. Hay bancos de Estados Unidos, hay bancos coreanos, japonés, o sea, ahí están los bancos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tienen beneficios en impuestos para todas las Ujú. compañías a nivel mundial. Entonces, en Panamá hay más extranjeros que panameños prácticamente. Todo el tiempo Mm, llegan personas de afuera, todo el tiempo van a estar llegando personas de afuera. Entonces, para mí como inversionista, eso es lo que yo necesito. Un mercado que no esté afectado por el gobierno, por los impuestos, por la inflación, sino que haya un libre mercado donde la demanda sea mayor a la oferta. Entonces, cuando yo invierto, ya hay una demanda para ocupar mis propiedades. Me gusta mucho la inversión en propiedad raíz y lo hago con un equipo de personas que no solamente te venden una propiedad, sino que te venden un proyecto. Entonces tienes la opción de entrar desde la lista cero, donde alcanzas la mayor rentabilidad, ¿cierto? Donde tú puedes entrar en un proyecto pagando desde $1.000 mensuales. Que Ujú. eso hoy en propiedad raíz, yo sé pues que puede ser un monto importante para una persona que quiere invertir afuera, pero eh, es la solución hoy por hoy. Que Ujú. gestiona más riesgos, que invierte en una moneda fuerte, que alguien me puede decir que el dólar no es fuerte, pero pues si el dólar no es fuerte, no es el peso colombiano, o no sé con lo que está pasando en Oriente Medio, la moneda de allá, no sé qué No, la tan... moneda acá es muy estable con respecto al dólar, la verdad. Sí, pero por ejemplo con Ujú. esta guerra no sé qué vaya a pasar. Ya Entonces, veremos. exacto. Let's ya see. veremos, exacto. Ujú. Finalmente el dólar hoy es la moneda más, sigue siendo la moneda más transa del mundo. Se sigue negociando el petróleo en dólares. Estados Unidos está recuperando el control de esto que entre China, Rusia y Venezuela negociaban en otra moneda diferente al dólar. Bueno, eso ya son cosas Ujú. que yo me voy informando pues ahí, pero sigue siendo una muy buena opción. Entonces, bueno, para los colombianos esto está aquí a 1 hora de Colombia. Eh, No, y que aquí es un poquito, Juan Manuel, por ejemplo, pues me refiero al Medio Oriente más complicado porque ustedes de pronto los espectadores dirán, bueno, pero es que Medio Oriente no cobra impuestos. Pero es que realmente aquí por temas incluso, bueno, religiosos, etcétera, aquí la cultura del crédito no se ve de hecho. O Ujú. sea, porque para ellos es como juegos de azar o algo así, no va como con sus Es usura, ideologías. es más, su Ujú, competencia son los judíos Eso. y los dueños de los bancos son los judíos. Entonces, sí te entiendo, ujú, pero te digo, culturalmente es muy importante porque yo también analicé inversiones en Estados Unidos, en República Dominicana, en Dubái, ujú. y de mi conocimiento, vuelvo y te digo, no quiere decir que yo tenga la solución, pero me informo todos los días, me dedico a eso, entonces yo todos los días leo, me informo y sigo creyendo que Panamá hoy es la herramienta de inversión más viable para crecer tu patrimonio de una manera segura, en una moneda fuerte y fácil, Ujú. que eso es importante, debe ser fácil, Excelente. invertir debe ser Ujú. fácil. Genial, genial. Ujú. Súper, o sea que Ari, podríamos, estamos hablando un poco del tema como inmobiliario, tú dices bienes raíces en Panamá, y le puedes arrendar o vender, etcétera, a todos estos extranjeros que llegan con
alto ingreso van a poder pagar tu arriendo, por ejemplo. Entonces es como seguro. Pero bueno, de bienes raíces pregunta acá, ¿qué opinas de proteger? No sé muy bien de esto, así que tú me dirás y a mí también. Fideicomiso. ¿Qué opinas de proteger un apartamento, sí, con un fideicomiso? Uy, Ay, Ani, te ya, Casi un congelaste segundito. nuevamente. no, ya. Entonces, Listo, ¿y Lina nos cómo hace funciona? una cantidad de preguntas. Quiero responderle a Lina porque no me gusta que esté ahí súper. Entonces, con tanta incertidumbre puede dar mucho miedo a invertir. ¿Qué recomiendas para un inversor? Yo creo que con incertidumbre, lo primero, para responderle todas las preguntas, lo primero, cuando hay Ujú. incertidumbre, es mejor moverse que quedarse quieto. Es decir, es mejor invertir que dar la plata en una cuenta, Sí, ¿cierto? Entonces, estoy cuando de hablamos de acuerdo. incertidumbre, eso es lo primero. ¿Cómo gestiono yo la incertidumbre? Gestionando riesgos, invirtiendo en diferentes activos, invirtiendo en diferentes monedas, invirtiendo en diferentes países. Te respondo la primera pregunta. La inversión en bienes raíces para rentar es recomendable. Depende. Tienes que entender muy bien el mercado, de dónde estás invirtiendo. Acabo de hablar de Panamá y de los beneficios de Panamá. En Colombia puede ser una muy buena inversión siempre y cuando entienda el mercado. Por ejemplo, Santa Marta y Cartagena hay un muy buen mercado de renta corta, pero en apartamentos de Mm, más de 2 habitaciones, porque en apartamentos pequeños de una sola habitación, la gente prefiere quedarse en un hotel que quedarse en un Airbnb. Total, claro. totalmente. Si ven, hay que hacer un análisis muy bien de dónde y por qué. Entonces, en la costa, por ejemplo, en Colombia, ese mercado hay que entenderlo bien. En Medellín sí funciona muy bien Airbnb. Como hay tantos eventos, hoy Medellín se volvió la capital del entretenimiento. Todos los artistas quieren venir acá, todas las ferias, todas las exposiciones, todo sí funciona muy bien esta renta corta. Y además en determinadas zonas como el Poblado, funciona también muy bien la renta larga porque la propiedad raíz acá está disparada. Entonces vas a tener valorización y vas a tener una buena renta. Entonces, sí es una buena inversión entendiendo la zona donde tú estás invirtiendo. Listo, entonces ya dice, creo que ahí influye mucho el niño interior, de pronto nos inculcaron con ser discretos, recatados, listo, ya está muy conectado pues con la charla, hablábamos de este tema de la abundancia, de cómo no necesariamente nos los inculcaron, sino también cómo podemos crearlos, que eso me parece muy interesante, que lo hablamos ya ahorita, yo también puedo, yo no me puedo quedar quejándome que es que no me enseñaron. Oye, entonces, o Mm, sea, si Total. ya eres un adulto, tú eres responsable por ti, no te puedes quedar toda la vida mirando para atrás y no me enseñaron, entonces por eso nunca voy a lograr mis metas financieras. Hacerse cargo es muy importante. Listo, y después me pregunta, ¿qué opinas de proteger un apartamento con un fideicomiso y cómo funciona eso? A ver, yo hago estructuraciones patrimoniales y un fideicomiso puede hacer parte de una estructuración patrimonial. Si es un apartamento donde tú vives con toda tu familia, pues hay una ley en Colombia de afectación familiar que no lo pondría en un fideicomiso necesariamente, a menos de que el valor del inmueble sea demasiado importante y me esté obligando a pagar impuesto al patrimonio. Colombia es uno de los pocos países que tiene este impuesto al patrimonio. Eso es gravar o cobrar un impuesto a la riqueza. Eso es lo más ilógico del mundo porque lo que yo hago es decirle a los ricos, hey, ser rico aquí es como tener un castigo. Lo que tiene que sí, fomentar un país es todo lo contrario, produzcan más dinero, consuman más acá. Entonces, ¿qué hacen los inversionistas? Se van para otro país. total. Fácil. Claro. Ujú. Pues, o sea, eso no tiene lógica. Pero bueno, el punto es que los fideicomisos lo que hacen es proteger el patrimonio cuando hay montos importantes de patrimonio, cuando ya estoy pagando el impuesto al patrimonio y no son necesarios para cualquier persona. Hay una herramienta muy fácil, a ver, esto es un poquito más técnico, pero para el promedio de la población no es necesario un fideicomiso para responder esa pregunta. El promedio de la son para personas de un alto perfil con alto patrimonio, ¿cierto? Ya, respondí la pregunta en términos generales. ¿Qué impuestos tenemos en Colombia? Entonces, cuando una persona fallece, cuando tú recibes una herencia, pagas el 20% de ganancia ocasional. ¿Cómo se cubre el pago de este impuesto y por qué las familias se ponen a pelear y no saben qué activo vender y se arma un rollo? Porque no tienen un seguro de vida, volvemos a los seguros, un seguro de vida, el papá, el jefe de la familia o el dueño o la mamá, pues, el que sea el propietario de los activos, con un buen seguro de vida, en caso de fallecimiento, paga sus impuestos y los hijos heredan sin ningún problema. Se resuelve así de sencillo. Cuando ya el patrimonio es Gracias. alto,
Hay unas figuras patrimoniales que ya dependiendo de la necesidad se puede montar una estructura en Colombia o en el exterior para proteger el patrimonio y depende de la naturaleza del activo, una finca, una casa, una empresa, un activo productivo. Entonces, ahí ya tendríamos que ahondar pues en algo más profundo, pero la respuesta pues creo que es muy sencilla. Fideicomiso para personas de alto perfil económico, con altos patrimonios que estén pagando impuesto al patrimonio. Y sí, sí. Súper. ¿Y qué opinas de Dime. invertir en commodities, en oro? Por ejemplo, ahora mismo me siento un poco boba de no haber como pensado en el tema del petróleo, que está súper alto. Mira, hay un tema con eso y muchos clientes me preguntan porque quieren hacer trading o quieren comprar un activo y cuando ven que un Ujú. activo se dispara, ay, no invertí en eso. ¿Por qué no lo hice? Claro. Yo personalmente lo hago de una manera muy fácil. A Ujú, través de mi fondo voluntario de pensiones tengo una cantidad de portafolios donde diversifico. Entonces ujú, yo todos los meses ahorro X cantidad de plata. ¿Cuánto? Lo que más pueda. Yo ahorro todos los meses lo que más pueda. Pero lo que ujú, más pueda, literalmente, me obligo a ahorrar, me obligo todos los meses. Hay muchas herramientas y muchas plataformas donde tú puedes invertir. Lo que pasa es que ujú, si tú no sabes tradear y no le haces seguimiento a los activos donde pusiste tu dinero, puedes ujú. perder dinero, ¿cierto? El Claro. riesgo aumenta. Entonces, para eso están estos Ujú, fondos que administran recursos, que tienen una mesa de dinero donde la rentabilidad puede ser menor, pero tú estás diversificando. Entonces, a través del fondo, le hago aquí una pauta al Fondo Voluntario de Pensiones Colseguros, administrado por Allianz, que es una ujú, aseguradora la más grande del mundo, que en ujú, Colombia compra Colseguros, entonces es dueña del fondo, ahí fue donde me ujú, certifiqué con el fondo con el que trabajo. ujú. Tengo una cantidad de portafolios. Ok. Entonces Claro, yo puedo depende del comprar, perfil del inversionista, ¿no? O sea, dependiendo del más perfil de activos riesgo. fijos o más activos variables, dependiendo. Exactamente. Ok. Pero entonces yo en mi portafolio tengo acciones en Colombia, acciones en el exterior, commodities, bonos Renta de deuda variable. pública de Ujú. Colombia, bonos Ah, de bueno, deuda renta fija. pública del Tesoro de Estados Unidos, tengo bonos de deuda privada con compañía, o sea, estoy expuesto a todos los activos del mercado. ¿Qué es lo que logra uno con la diversificación? Estudiar diferentes tipos de riesgo, ganarme la Ujú. Ujú. rentabilidad y la valorización de los activos más volátiles y mitigar las Con los pérdidas de estos activos activos. menos volátiles. Ujú. Exacto. Entonces, Genial. tú no te quieres matar la cabeza Sí, la verdad estoy de pensando, acuerdo. compré, no compré, vendí Sí. cuando era. Mi papá se pensionó y yo le regalé un curso de trading y un duro. Pero se dedica todos los días. Mi papá ya está pensionado y se levanta todos los días en su pantalla, pone las No, noticias, es que eso hay que estar ahí, literal es un pegado. trabajo, es un trabajo. Entonces mi papá hace Ujú, análisis técnico, hace análisis fundamental, entró, ujú. salió, apuesto en corto, apuesto en largo. Tienes Claro. que, tienes que dedicarte o tienes que estudiar. No Sí. necesariamente dedicarse, Así. pero tienes que estudiar. Entonces, si lo quieres hacer, haz un Ujú, curso. Mi papá lo hizo con Investopi también, no trabajo con ellos, pero ujú. a él le fue súper bien con ellos y aprendió y entendió. Pero hay que entender eso, que hay compañías que se dedican a esto, que se dedican a administrar portafolios. No, Yo trabajo con un pero fondo de sabes, Juan, que inversión a veces puedes hacer todo el análisis del mundo, pero pasa esto, está ahí una guerra y el análisis También. y fundamental, que es como con gráficas más técnico para que nos el entiendan, fondo también puede quedar en termina sin negativo, servir. el fondo también Ujú. pierde. Lo que pasa es que como diversificaste a través del fondo, la pérdida tuya no es del 25% como la de las personas que están comprando los activos, no del 10%, porque Exacto. estás en una diversificación. Yo trabajo en una Ujú, compañía que se llama Dominion, es una compañía europea ujú, donde puedes ahorrar desde $200 mensuales y puedes tener ujú. acceso a todos estos portafolios en dólares en el exterior, gestionando el riesgo país, gestionando el riesgo económico, gestionando el riesgo moneda y diversificando otros portafolios. $200 mensuales. Ah, muy fácil. Excelente, Súper. excelentes tips. No, ha sido súper provechosa esta charla. Muchas gracias. Y ya estamos ya casi finalizando. Entonces, para dejar un mensaje de cierre, respondiendo a esta última pregunta, ¿cuál sería el mejor consejo financiero, ya el mejor de los mejores y de vida, que le darías, por ejemplo, a un hijo tuyo? Uf, qué buena pregunta. Primero, porque no tengo hijos, pero sí me En un parece, no, futuro. no, Si lo pero lo tuvieras. tengo claro, pero no, si lo Sorry. tuviera, no, 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 Ujú. total, total. Créanme que pienso en eso, claramente, obviamente, cuando uno trabaja en este negocio, piensan todo y piensan todas las variables, y yo y todo lo que estoy construyendo es para compartirlo el día de mañana con mi familia. Entonces, Ujú. Claro. sí me parece importante. Bueno, lo primero que le enseñaría a mi hijo, o lo más importante, serían los valores.
Yo creo que la sociedad hoy está muy confundida con tanta información en redes sociales, y la gente hace lo que sea por dinero, por mostrar que tiene algo, por mostrar algo que no es. Por ahí hay una frase que me encanta, que creo que es de una película, que dice: compramos cosas que no necesitamos para mostrárselas a personas que no conocemos y que ni les importa nuestra vida. El punto es enseñarle valores, tener valores. Ni siquiera un hijo mío, cualquier persona que me esté escuchando, le diría que se enfoque en tener valores y principios, y que se enfoquen en hacer las cosas bien, sin pasar por encima de nadie, sin hacerle daño a nadie, que los haga felices, que genere valor, Ujú. con disciplina, con convicción, para que sean abundantes y para que logren la calidad de vida que sueñan. Mm. Ya, ese sería el consejo, Ok, porque súper. O Excelente. sea, algo más que técnico es en la actitud, los valores, la base. es que a la final está acá, estamos tan enfocados en lo de afuera que se nos olvidó que para mí es más importante acostarme en mi cama tranquilo y poner la cabeza en la almohada y no deberle absolutamente nada a nadie, o sentir que hice Mm. las cosas bien en el día, sentir que ayudé a personas en vez de hacerle daño a otra persona. Ahí está la riqueza. La riqueza está en mi felicidad, en cómo me siento, en cómo hago sentir a los demás. Mejor consejo financiero que Me les encanta puedo ese dar. mensaje porque a veces yo siento que a los que de pronto pues tenemos conocimientos en finanzas o tú que haces asesorías, como que sienten que únicamente vamos a hablar temas de números técnicos y realmente, como tú dijiste desde un inicio, las finanzas, el dinero es una energía. Entonces, me parece muy puntual eso que estás diciendo. Y bueno, no sé, Ana María, si quieras comentar algún tema final o algo. Yo le quiero agradecer a Lina, porque Lina estuvo conectada de principio a fin, hizo las preguntas correctas, y qué bueno lo que les dije. Si es una persona, son 10, son 20, me encanta porque me llevo el corazón un poquito más feliz en la noche, y esa es la riqueza de la que les hablo. No, totalmente. Así es. Bueno, no Muchas sé si nos gracias. quieras de pronto comentar cómo A te pueden compartir, contactar sí, las también en tus redes. redes sociales o En mis cómo redes sí. sociales, Juan Malopera, mis redes van a ver que yo muestro todo, mi estilo de vida, todo. Mi empresa se llama Generación Valor, también estamos en Instagram, ahí está mi teléfono, me pueden escribir al privado, me pueden escribir por WhatsApp, me pueden enviar un correo. Yo todos los días literalmente me levanto y reviso todas mis redes sociales, todos mis correos, y trato de dar respuesta lo más pronto posible. Quien quiera una asesoría me puede contactar directamente, y quien simplemente quiera un consejo también se le puede dar con el mayor de los gustos. Me encanta lo que hago, amo lo que hago, y esto es lo que predico. Soy coherente 100% con lo que hago y digo. Súper, Genial. no, y te felicito porque en realidad sí das una muy buena energía, muy buena vibra, y a pesar de todo el éxito que tienes, esa humildad que se nota de ser humano, pues. Entonces, muchísimas Gracias. gracias de verdad por tu tiempo. Gracias a ustedes también Muchísimas por sacar este gracias. espacio, lo que yo les decía, fundamental en redes hablar de esto. Así nos vean poquitas personas, ojalá le toque el corazón a alguien y le pueda servir. Así Muchísimas es. gracias. Muchas gracias a Muchas todos los que gracias a Muchas estuvieron gracias. todos. conectados. Gracias, Chao. nos Lo vemos. publican y me ponen la invitación para que lo publiquemos los dos. Claro que No sé si se sí. pueda, me imagino que sí. Sí, sí se puede. Claro que Vale, sí. vale. Sí, sí, Me sí. encantaría que Muchísimas quede ahí esta gracias por tu conversación. tiempo, Juan. Que estén bien, Gracias. feliz tarde. Muy Chao, amable. cuídense. Chao. Chao.